Entendido. Ahí estamos. Bueno, vamos a hacer entonces hoy día, como hablábamos recién, un resumen de los capítulos 1 al 30, que son los que hemos visto hasta ahora, y me gustaría que por favor tengan la confianza de ir interrumpiendo y viendo también cómo nosotros vamos interpretando y cómo vamos viendo o hemos visto, ¿no es cierto?, que todas estas historias bíblicas tienen sentido para nosotros también, ¿verdad? Así que bueno, ahí un resumen de capítulos 1 al 30 y algunas imágenes de lo que hemos visto hasta ahora. Bien, y nos remontamos a los cielos. Dice ahí la creación del universo, la tentación y la caída. Eso fue lo primero que vimos, ¿no? Génesis del 1 al 3, del 1 al capítulo 3. Dios creó el mundo y todo lo que hay en él en 6 días. Recordemos eso, que fue lo que aprendimos durante nuestros primeros pasos en el estudio de Génesis. Dice ahí, por último, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Le dio poder para mandar sobre los animales y plantas que había hecho. Al hombre le dio el nombre de Adán, y de él hizo a la mujer, la cual fue llamada Eva. ¿Se acordaban de toda esta parte que estoy hablando, que hemos leído ahí? Bueno, para los que estuvieron desde un principio, ¿no? Porque algunas personas que están aquí presentes no estuvieron desde un principio, no vimos juntos el estudio y todo lo que se pudo extraer, ¿cierto?, de la escritura misma. Tú tienes igual las presentaciones, porque no grabamos esas clases, pero están las presentaciones y hay bastante riqueza ahí acerca de básicamente cuál fue la razón. Dios da, ¿no es cierto?, todo esto para el ser humano, pero el ser humano decide elegir su propia voluntad, ¿no? Que es lo que en el fondo hacemos todos nosotros muchas veces, y es ahí donde está la lucha, la batalla, y donde Dios nos dice, ríndete, ¿no? Devuélveme esa prioridad, y es ahí donde Dios tampoco nos obliga. Entonces hay muchas enseñanzas interesantes y profundas acá, pero básicamente vamos a dejar ahí el dato de la creación y a partir de lo que dice la pastora, una pregunta. ¿De quién fue la culpa de la caída? ¿De la mujer? ¿Del hombre? ¿O de la serpiente? Que en realidad era Satanás. O de Dios que puso el árbol ahí. O de Dios que puso el árbol ahí, No, Dios no puede tentar a nadie. No es tentación, es prueba. Claro. Ya, a ver, ¿qué dice la Cori? La serpiente, po. La serpiente es la tentadora, po. ¡Pobre diablo! Es un pobre diablo y tiene la culpa de todo. Uno cae, pero la serpiente es la culpable de tentarnos y de querer que tropecemos. Sí, culpable de tentarnos. Pero ¿y de la caída? No, ahí la culpa la asumimos nosotros, pues si nosotros nos caemos, pues. ¿Cierto? Sí. Claro. Él pone una zancadilla. Y ahí están las consecuencias después de la caída. Claro, claro que sí. Toda caída tiene una consecuencia. Muy bien. ¿Tamita, alguna pregunta? No me acuerdo de haber estado en la clase, así que no me hagan tanta pregunta. En todo caso, yo tengo el material, el que quiera lo necesite me lo tiene que pedir. Más que para guardarlo. A mí me gusta destacar la idea de que realmente el árbol o la posibilidad, la existencia, ¿no es cierto?, de que el árbol allí en medio del jardín, lo que hace es darnos la posibilidad de elección, por lo tanto nos da libertad. Y en el fondo esa es la verdadera razón del amor de Dios, que Él en vez de escoger simplemente dominarnos, obligarnos a hacer lo bueno para nosotros, Él nos da la elección, y eso es amor verdaderamente, esa es la posibilidad del amor, la elección abierta a que nosotros podamos elegir por nuestra propia voluntad, amar a Dios y responder en amor por todo lo que Él ha hecho, considerando también que hay una infinidad de oportunidades para decidir bien y solo una para errar. Aún así, bueno, este relato simplemente nos hace dimensionar la gracia, la misericordia, la bondad de Dios, el amor de Dios, y nuestra
humanidad, ¿no es cierto?, tan falible. Y nuestro, bueno, antes del pecado, ya nuestra decisión egoísta, ¿verdad? Bueno, seguimos avanzando acerca de esto y yo creo Ya, a ver que quién lee. dimensionaron, ¿verdad?, lo que el pecado iba a producir. Y ya una generación después, en sus propios hijos, ven las tétricas consecuencias del ingreso que ellos hicieron del pecado. Perdón, Chechi, ¿qué decías? ¿Quién lee? Tengo la patita ahí. Ya, la tía Pati, vamos. Ok. Caín y Abel, Génesis 4 y 5 capítulos, ¿no? Sí. Al ser expulsados del paraíso, Adán y Eva procrearon primeramente 2 hijos, Caín, que era agricultor, y Abel, que era pastor. Ambos hacían sacrificios a Dios, pero solo los de Abel le eran gratos. Fue así como Caín siente celos de Abel, lo mata, y el castigo de Dios cae sobre él, condenándolo a que sus tierras no darían fruto y por lo tanto hacer toda su vida un errante sobre la tierra. Qué pena, ¿no? Consecuencia del pecado. Y este es el primer homicidio que registra la Biblia, ¿ya? No es el primer pecado, es el primer homicidio, ¿cierto? Ok, el primer pecado fue la desobediencia de Adán y Eva. ¿Seguimos, Tamita? Sí, en esto vemos entre paréntesis lo que el Nuevo Testamento nos muestra con tanta claridad, ¿no? Que la paga del pecado es muerte, y literalmente eso es lo que ingresa al ser humano. Aunque Adán y Eva no mueren en ese mismo instante, creo que un dolor incluso más grande que su propia muerte es presenciar el asesinato de uno de sus propios hijos hacia el otro. Se hace tan real la condena que la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, el pecado siempre es costoso, y este es un gran mensaje doctrinal, ¿no?, en medio de estas primeras páginas de la Biblia. Luego ya hemos pasado, ¿no es cierto?, 10 generaciones, si abrimos, ¿no es cierto?, la Biblia, vemos a estas 10 generaciones que van desde Adán hasta Noé, y estas personas que viven muchísimos años y van llevando un hilo, ¿no es cierto?, de gente justa. Ellos son la gente justa que va guardando los principios de Dios, pero el resto de la humanidad se corrompe, ¿no? Y esa es la historia básicamente del diluvio. Cori, ¿nos querés ayudar a leer ahí? Ah, ya. ¿Me escucho? Sí. Sí, clarito y fuerte. El diluvio, Génesis 6:10 dice: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse, nacieron los gigantes. Esto es una señal de la maldad humana. Debido a esto, Dios se arrepintió de haber creado al hombre, y decidió exterminarlo, mandando a la tierra un gran diluvio. Al único hombre que era justo frente a los ojos de Dios se llamaba Noé. Entonces aquí vemos cómo ya han pasado en la etapa de las personas que vivían muchos años, ¿cierto? El diluvio comienza, con eso se destruye la tierra, todo ser viviente murió, menos los que estaban en el arca, que eran muchos animales, macho y hembra, ¿cierto? Y una familia completa, la familia de Noé, su esposa, sus hijos, sus 3 hijos, y las esposas de sus hijos. Ajá. Tamita. Y por ahí nos preguntamos también cómo es que Dios fue tan malo, ¿no? Drástico, tan definitivo, ¿no?, en una exterminación masiva. Pero el capítulo radical. 5, versículo 5, Una nos consulta. habla de la razón de esto. Dice, Consulte. Una consulta. Una consulta, es que aquí dice, nacieron los gigantes, dice, por causa de la maldad humana, empezaron a ser grandes. Sí, el episodio en sí habla de que vinieron, estos gigantes nacieron de la unión de las mujeres de las hijas de los hombres. ¿Ya? Ah, ya.
O sea, ya se Tuvieron- metieron ahí los papás con la hija y empezaron a Por- nacer. No, dice el texto así, cuando los seres humanos comenzaron, este es el capítulo 6, cuando los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y tuvieron hijas, o sea, las personas tuvieron hijas, mujeres, los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Ahora, la pregunta era, ¿quiénes son los hijos de Dios? Porque son los hijos de los hombres, ¿cierto? Que han tenido hijas y con los hijos de Dios. Entonces la disyuntiva estaba en que a lo mejor eran seres celestiales, no hay una claridad al respecto. Ah, por eso me causaba la curiosidad, porque no lo había visto así eso de los gigantes. Sí, igual Ajá. Tenía la noción de los gigantes en el momento que Moisés mandó a investigar la tierra. claro. Pero Versículo 4 dice que al unirse los hijos de Dios con las hijas de los hombres y tener hijos con ellas, nacieron gigantes. Otra teoría de lo que hablábamos también es que estas personas no fueran necesariamente gigantes en estructura, que no se desmiente, pero el punto es que a veces se habla de gigantes como grandes personajes, personas que fueron importantes en este sistema, personas que ganaron importancia por dominar a otros, por gobernar. Entonces, básicamente, me parece que lo que el texto está diciendo no es que esté desmintiendo o afirmando la existencia, ¿no?, de personas gigantes. Me parece a mí que lo que está tratando de decir tiene que ver con hablando de la autoridad humana que se empieza a establecer en el mundo, contraria, un sistema humano contrario a la obediencia o al orden de Dios. sí, lo pregunto porque hoy en día los científicos han hallado gigantes, seres Sí, humanos gigantes. de hecho tenemos Entonces, todavía gigantes. Yo presenté las diapos, algunas evidencias de seres humanos actuales. El mayor estuvo en 1920, parece. Él medía 2,80 m y tanto, casi 3 metros. Estamos hablando de un tremendo gigantón. Y actualmente, en la actualidad, hay asiáticos, hay personas de diferentes partes del mundo, de diferentes continentes, hay personas de gran tamaño, que no es normal, ¿ya? Que superan los 2,5 m. Sí, en todo caso, yo creo que quedarnos aquí, porque hay muchas cosas que del Génesis no vamos a terminar de entender, pero sí, o de conocer a ciencia cierta, pero nosotros creemos, obviamente, que es lo que la palabra dice que es cierto. Matusalén vivió 900 y tantos años, ¿cuánto fue que? 979 años, sí, ciertamente. Ojo, y todos sus contemporáneos, no solamente él, todos sus contemporáneos vivieron cerca de 1000 años. Claro. Entonces nosotros no estamos negando que los datos que trae la palabra son verdad, o sea, nosotros creemos totalmente en la palabra del Señor. Pero también entendemos que en este caso específicamente, que es un texto, la verdad, de interpretación un poco oscura, como le llaman, ¿no? Pueden haber diferentes opciones, y la verdad es que yo creo que lo que tenemos que entender es que el pecado degeneró el plan de Dios, y vemos en todo momento la oposición del ser humano en su voluntad, ¿no?, la oposición del ser humano al plan de Dios. Entonces, por eso tenemos una línea de personas que son muy puntuales. De hecho, se mencionan 10 hasta Noé, pero tenemos una gran multitud de personas que están en contra, y básicamente se explica de ellos es que ellos generan un sistema humano que es bueno, quizás en cuanto a artes, por ejemplo, se destaca, ¿no? Pero tiene que ver con un gobierno lejano de Dios, no depende de Dios. Entonces todo esto genera maldad, y finalmente es lo que trae, ¿no es cierto?, el diluvio. Y después del diluvio, ¿no es cierto?, pese a que el que entró al arca era el mejorcito de lo que había, nuevamente el ser humano tiende al mal, y tenemos el desastre, ¿no es cierto?, ahí la confusión de las lenguas en Génesis 11, que es la Torre de Babel. Quisiera agregar un detalle en los primeros capítulos que vimos. El capítulo 4
el último versículo del capítulo 4 hace mención de esto que empieza a nacer a partir de Caín y Abel, ¿cierto? Que de ahí en adelante dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios. Vimos que habían dos tipos de personas que estaban en la tierra en ese tiempo, que eran los que invocaban al Señor y los que no lo hacían. Definitivamente hay una marca distintiva entre la gente que es temerosa de Dios y los que no lo son. Entonces, los cainitas ya vienen haciendo lo suyo, apartándose, y la descendencia de él, ¿no? Que es la que está mencionada acá. Y esta gente no es precisamente la que menciona al Señor. Viene 4:26, entre paréntesis. de Set, ¿cierto? ¿Perdón? 4:26. 4:26. Sí, 4:26, sí, es el 4:26, que es el último versículo del capítulo 4, donde hace mención, porque ya veníamos viendo la descendencia buena y la descendencia mala. La descendencia buena, entre comillas, porque no eran buenos tampoco. Se trata de personas, esta descendencia se destaca y es apartada como gente que invoca al Señor, porque de ahí vendrá la línea mesiánica. De ahí sale Cristo. Ahora, hay varias cosas interesantes, pero a veces nos preguntamos, por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la historia? ¿Cuál es el sentido de la historia? ¿Por qué seguimos acá? ¿Qué sé yo? ¿Por qué suben y bajan reyes, no? ¿Por qué se fundan y caen civilizaciones? Pero es interesante ver que, tal como se menciona en Daniel 2, ¿no es cierto?, la estatua, vienen los reinos y pueden ser muy importantes, ¿no? Pueden tener mucho, mucho poder, pero en algún momento todos los que suben caen, ¿no? Exacto. Pero hay algo que es permanente, la roca que golpea los pies de la estatua y que llena toda la tierra, da sentido a la historia, porque hay un hilo de la revelación que tiene que ver con la inclusión del plan de Dios en la historia. Entonces, bíblicamente, el sentido de la historia no es que vamos a mejorar o empeorar, es que el sentido de la historia es el hilo de Dios bordando en medio de la historia humana su plan de redención para el ser humano. Entonces, al entender la historia desde el prisma bíblico, nos damos cuenta que Dios ha permitido, de alguna manera, ¿no?, el mal, no porque sea su perfecta voluntad, ha dado elección al ser humano, y el ser humano, por su propia decisión y por influencia del enemigo, han hecho esa degradación en el mundo, pero Dios nunca perdió el control, y Dios siempre ha tenido el mismo plan que desde el principio: otorgar el árbol de la vida al ser humano y compartir con él, compartir con el ser humano su presencia. Entonces, ¿quiénes son los que finalmente comen del árbol de la vida? Porque estos dos árboles empiezan al principio en Génesis, pero en la última etapa de la Biblia vemos el mismo árbol que no comieron en el Edén, lo vemos allá como una herencia para los que aceptaron, recibieron, se rindieron y decidieron realmente de su propia voluntad aceptar al Señor. Entonces esto es glorioso, porque aquí estamos viendo el inicio, la explicación, tal como Romanos dice al principio, y nos habla de que no hay ninguna excusa para el juicio de Dios. El Génesis también nos habla de cómo es que Dios nos tenía en un lugar de honor y nosotros caímos de ese lugar, y no hay ninguna excusa. O sea, todo juicio que pueda venir sobre la tierra tiene su procedencia en nuestra decisión de extraviarnos de Dios y de no optar por Él. Y nuevamente Génesis 11 nos muestra otra oportunidad en la que el ser humano nuevamente falla. Así que vamos a leer ahí, Jazmín, no sé si nos puedes ayudar a leer. Sí, acá estoy. No sé si la Renatita me va a... la confusión de las lenguas, ¿ese es cierto? Ese. Ya. La confusión de las lenguas, Génesis 11. El mundo solo tenía una lengua y todos podían entenderse entre sí. Los hombres deciden construir una torre con ladrillos que fuera tan alta que alcanzara el cielo y los hiciera famosos. Este acto irritó a Dios y maldijo a la humanidad, haciendo que se multiplicaran las lenguas e hizo dispersar a todos los hombres en diferentes territorios.
Bueno, y en esta revelación que va de menor a mayor, de la historia del hombre y de la intervención de Dios para llevar al hombre al final a la salvación y de recuperar eso que se perdió, ¿cierto? En el Edén, una vida maravillosa, ¿cierto? Donde estaba el árbol de la vida, que vimos en Apocalipsis que así va a ser para todos los que hereden la vida eterna, ¿cierto? Vemos llegando al capítulo 11 que esto va de mal en peor. El Señor había destruido la tierra y de una sola familia quiso hacer seres humanos que crearan, que comenzaran, se procrearan y comenzaran a hacer una civilización buena. Al poco andar ya lamentablemente otra vez el hombre que lleva intrínsecamente la maldad en su interior, vuelve a echarlo a perder todo. ¿Ya? Así que vemos este edificio, esta torre que levantan, y las palabras que habíamos visto y los versículos que estudiamos nos mostraron que el hombre iba contrario a los planes de Dios. Esta torre de Babel representaba precisamente lo contrario que Dios quiso que el hombre hiciera, ¿cierto? Ellos se querían encerrar ahí en ese lugar y no esparcir la semilla del buen Dios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo el Señor? Confundió las lenguas. Ese fue como castigo, ¿cierto? Para que esta gente también lograra dispersarse. Sí, y en el fondo también la ofensa a Dios es, vamos a elevar una torre que llegue al cielo y es un desafío, ¿no? Nosotros podemos más, nosotros podemos solos. Y ese es el mensaje que escuchamos por todas partes hoy día también, y es el mensaje que nosotros mismos en nuestro individualismo y egoísmo promocionamos, ¿no? Yo puedo solo, independencia de Dios. Creo que el primer pecado parte de la base anterior a la desobediencia, parte de la propuesta interna de ser independiente, ¿verdad? Así, ¿una pregunta? ¿Cómo? ¿No? ¿Alguien hizo por una pregunta? No, estaba el micrófono de la Cori abierto y creo que habló. Bien. Bueno, otro dato curioso antes de pasar a Abraham, que es lo que sigue, es que el capítulo 11 nuevamente nos menciona 10 generaciones, tal como desde Adán a Noé tenemos 10 generaciones, ahora tenemos desde, en este caso, el hijo de Noé, Sem, ¿no es cierto?, hasta Abraham, 10 generaciones nuevamente, donde se sigue el hilo, ¿no es cierto?, de personas que están buscando a Dios pese a sus fallas, ¿no? Son personas, como en el caso de Abraham, aparentemente gente de fe, ¿verdad? Así que vamos a leer lo que sale acá. No sé si la Berito Zúñiga nos puede ayudar a leer. Sí, pastor, aquí estoy. Vamos. La historia de Abraham y su familia. En el capítulo 11, del versículo 27 al 32, encontramos la mención de la descendencia de Terah, padre de Abraham, Nahor y Harán. De estos 3 hermanos, el Señor escoge a Abraham, con el cual llevará a cabo su plan de redención por toda la humanidad. Llegando al capítulo 12 comienza la historia de Abraham, Isaac y Jacob, la que recorrerá 39 capítulos del libro de Génesis. El peregrinaje, cada uno de estos personajes no está exento de errores y caídas por parte de ellos. Sin embargo, Dios es fiel para conducirlos hasta lograr que en ellos su perfecto plan, que culminará con éxito en el nacimiento, muerte y resurrección de Jesucristo, Salvador del mundo. Amén. Maravilloso, Amén. ¿no? Muchas gracias. Entonces tenemos la historia de los primeros capítulos, entre creación y todo lo que hemos visto recién, que por lo menos incluiría 1000 años entre las generaciones solo de los que viven. Si incluimos creación y otras cosas, quizás podríamos decir unos 2000 años, ¿sí? Pero ahora la historia se empieza a estrechar, ¿no es cierto? Y en esta sección histórica que viene, vamos viendo año por año casi, ¿no? La vida de personas, de una familia, y cómo Dios desde algo tan pequeño, desde personas que quizás justamente no siguen como, no son destacadas bajo el prisma de las civilizaciones, de lo que recién se estaba hablando,
pero sí destacadas bajo un punto de vista que la Biblia destaca, y es la fe, ¿ok? Y es la elección. Dios escoge a Abraham y a su familia, ¿verdad? Y aquí tenemos entonces la historia de Abraham. Él fue llamado a salir de su tierra, dejar sus parientes, y que fuera a donde Dios le indicara, hombre de fe, ¿no es cierto? Dios le hizo una gran promesa, sería bendecido, le daría una gran nación, y él sería bendición para todas las familias de la tierra. Y desde esta simiente de un hombre, como dice Romano, ¿no? Que vio su imposibilidad y vio que realmente tenía más de 100 o cerca de 100 años, y la matriz de su esposa estéril, ¿no? Frente a eso, Dios le hizo una promesa: tendrás una descendencia tan numerosa como las estrellas del cielo. Y Abraham, frente a esas imposibilidades, vio su imposibilidad, vio la promesa de Dios, él creyó. Y ahí está lo destacado de Abraham, por algo le llamamos el padre de la fe, y por eso nosotros, tal como diría Jesús, no somos hijos directamente sanguíneos de la promesa, pero somos hijos de Abraham por la fe, ¿no? Porque Dios puede hacer hijos de Abraham de estas piedras, dijo Jesús, ¿no? O sea, tiene que ver ya no con una descendencia sanguínea, sino con identificarnos por la fe en la familia de Dios, y eso es lo que nos da acceso. Vamos a seguir leyendo acá. Catita, que estás ahí conectada, ¿nos ayudarías a leer? Sí, buenas tardes. Hola, Catita. Hola. Dice, cada vez que Dios hablaba con Abraham, él levantaba un altar para adorar al Señor. Abraham reconocía la autoridad que el Señor tenía en su vida. En repetidas ocasiones, Dios se apareció a Abraham. Llegó a ser llamado amigo de Dios. Isaías 48. Luego Dios hace un pacto con Abraham en Génesis 15:18 y consolida su promesa con él, entregando detalles del porvenir de Abraham y su descendencia. Este pacto es ratificado con el acto de circuncidar a los varones como señal entre Dios y sus consagrados. Génesis 17. Amén, muchas gracias. Catita, está la Cami ahí, que ella me dice, no, si yo estoy con mi mamá escuchando. No, hoy día no tuvo Hoy que día no, porque trabajar. tengo que trabajar. No hay Sí. problema. Gracias, Catita. Chechi, ¿algún Ya, de nada. comentario aquí? Bueno, decir que lo que es una maravilla es ser considerado amigo de Dios, ¿cierto? Es un privilegio, un honor que yo creo que, ay, te hace derretir. A mí en lo personal me haría derretir. Y tanto debe haber agradado el corazón de Abraham al Señor, que él hablaba personalmente con él. Él lo veía, él conversaba con él, ¿ya? Y era un privilegio, es un privilegio, ¿no? Ahora está cara a cara con él. Y ciertamente este personaje que vemos acá, que es Abraham, es es el comienzo del hilo conductor que va a llevar hasta la salvación de la humanidad, que es el Señor Jesucristo. Abraham es un hombre, como decía la Tamita, un hombre de fe, el llamado padre de la fe. Usted sabe que con la fe se agrada a Dios, eso lo dice la palabra. Entonces este hombre ciertamente agradó a Dios, Amén. ciertamente lo agradó. Que Dios se agradó en su corazón porque Abraham creyó en Dios. Amén. Interesante, porque Abraham no estaba exento de errores. Tenemos varias pifias ahí, ¿no es cierto?, en su historia, que nos parece algo maravilloso de la Escritura también, porque no oculta ¿cómo se llama? Perfecto. Los defectos, ¿no?, de sus personajes principales, sino que nos hace identificarnos a un punto tal con sus debilidades, pero también desafiarnos a la fe, justamente, al poner sus ejemplos de vida y hacernos entender que finalmente lo que realmente mueve el corazón de Dios es confiar en Él, ¿no? Creer en Él, caminar entendiendo quién es el que manda, ¿no? Y que nuestra vida es para Él. Algo interesante también que mencionaba la Chechi tiene que ver con esta promesa mesiánica, porque desde Génesis 3, estamos hablando de primeros capítulos, ¿no?, en adelante, y bueno, en Génesis 3 se habla de la descendencia de la mujer, ¿no es cierto?, y de la serpiente, y todo este tema. En esas misteriosas palabras, y de ahí en adelante se empieza a hacer cada vez más clara la figura de este humano perfecto, que a la vez va a ser Dios, ¿no?, y que va a hacer lo que Adán no hizo.
consumar la obra de obediencia, ¿no? Y por ahí se hace un paralelo de repente entre Lucas 4, ¿no? Y Génesis 3. Génesis 3 está la caída del hombre, donde Adán tiene la posibilidad de agradar a Dios, y frente a la tentación, él cae, ellos caen. Pero acá tenemos en Lucas 4 la tentación de Jesús, y frente a la tentación y a la voz del enemigo seduciéndole, Jesús responde con la palabra. Él hace bien, ¿no? Este nuevo Adán, por así decirlo, ¿no? Como Romanos también le llama. Hace bien lo que el primer Adán, que nos trajo condenación, hizo mal. Por eso es que en Cristo todos nosotros tenemos vida eterna por fe. Y aquí se empieza a estrechar el camino para la venida de este Salvador, como decía allí también. Vamos a leer esta diapo aquí, Tamita, no sé si le gustaría ayudarnos a leer. Amén. Abraham anhelaba tener un hijo que heredara la promesa de Dios, pero su esposa Sara era estéril. La pareja fue probada en su fe y Dios mostró su gloria dando un hijo cuando ambos eran ancianos. Abraham tenía 100 años y Sara 90 cuando nació Isaac. Otra vez Abraham fue aprobado por Dios a entregar en sacrificio a su único hijo Isaac, pero el Señor lo impidió y proveyó un carnero para el sacrificio. Abraham fue padre de 8 hijos. Primero nació Ismael, que tuvo con Agar, la esclava egipcia, sierva de Sara, y 6 hijos más. Con su segunda esposa, Setura, de estos hijos nacieron numerosos pueblos. Sobre Isaac descansaba la promesa y el pacto que Dios hizo con su amigo. Abraham murió a los 175 años. Su hijo Isaac siguió la fe de su padre y heredó la promesa y el pacto de Dios. 175 años, no pocos años, ¿eh? Pero bastante menos que los primeros 900 y tantos años que tenían que vivir las primeras personas. Bueno, nosotros ya estamos pensando de que 175 años quizás sea mucho. Con dolores de rodillas, Dios mío, de huesitos, y cuánta enfermedad existe hoy. No, está bien que nos muramos antes. Un tema interesante es que mientras más alejados estamos del Edén, más vemos las consecuencias del pecado, la muerte, porque llega más corto en la vida, la enfermedad y todas esas situaciones que mientras más lejos del Edén estamos, más vivimos, degradación moral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un reloj ahí que nos hace entender y dar sentido a las promesas del Señor, de Jesús. Vengo pronto, ¿no? Bueno, vamos a seguir aquí la lectura con el hijo Isaac, que es el heredero de la promesa. Y tenemos a Jocelyn, no sé si nos ayudarías a leer, Josie, porfa. Esta diapo que está aquí. Aló, aló. Josie. Aló, ¿me escuchan? Ahí sí. Sí, listo. Ya. Espérenme un segundito. Estoy viendo. ¿Qué necesitan que lea? En la pantalla. Ah, ya. Dice, Isaac, Génesis 21. Su nombre significa hará reír y se debe a la risa que causó a su madre el anuncio del Señor de que daría a luz a un hijo, pues dado su edad no podía creer que estar embarazada. Su padre Abraham también rió cuando le fue anunciado el embarazo senil de Sara. Isaac es el segundo de los patriarcas del pueblo de Israel. Se casó con Rebeca, hija del amaraneo Betuel, y tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob, que le causaron muchas penas. La vida de Isaac se desenvolvió en un ambiente sedentario, pues se dedicó a la agricultura y a la ganadería, actividad con la que incluso llegó a ser rico. Demostró obediencia al Señor y paciencia ante la injusticia de sus vecinos. Dios ratificó la promesa del pacto a Isaac y al igual que su padre Abraham, erigió altar y adoró a Dios. Isaac anduvo fielmente con el Señor, vivió 180 años. Fíjese, ¿eh? Un poquito más que su papá, 5 años más. 175, él duró 180 años, vivió Isaac. Y se repite esto de la fe.
heredan, es una línea que va heredando la fe, se va traspasando, ¿cierto? Y esta es la idea de ir de la Biblia en sí, que está enfocada en la vida de estos patriarcas, que va traspasando este pacto que Dios hizo con Abraham a la siguiente generación, y así sucesivamente hasta llegar a Jacob. Por ahora estamos con Isaac. Isaac, sí, entre paréntesis Isaac, el hijo de la promesa, ¿no es cierto? Allí sacamos montones de lecciones, ¿no es cierto?, de la vida, del trato con los hijos, del asunto del matrimonio, así que si quiere volver allí, pida las diapos, la Chechi las tiene, y me parece que sobre el capítulo 21 empezamos a grabar, así que eso ya también está en YouTube para si quiere retornar ahí. Vamos a seguir entonces con la historia de Jacob. Recordamos que esta sección, la primera, desde Génesis 1 al 11, le llamamos, bueno, todo el libro de Génesis es principios, pero esto es realmente el inicio, ¿no es cierto?, y la razón de muchos inicios, ¿no? Pero desde el 12 en adelante se nos estrecha la historia en la familia de Abraham, y a esta sección le llamamos la época patriarcal. Tenemos la historia de Abraham, de Isaac y ahora también de Jacob. Vamos a leer la diapo que está aquí. No sé si la Cori, ¿nos ayudarías a leer? Creo que estás entre medio de ese cojín. Ahí tenemos. Se nos está quedando dormida. Tienes que desbloquear el audio. ¿Ahí sí? Ya. Oh, se me quedó, pero. Jacob, su historia y trayectoria. Jacob nació cuando su padre tenía 60 años de edad y su abuelo Abraham 160 años. Era el segundo nacido de los hijos gemelos de Isaac y Rebeca. Era el preferido de su madre, Rebeca, por cuanto era hogareño. Cuando su hermano mayor tuvo mucha hambre por andar de cacería, Jacob aprovechó de negociar la comida que estaba preparando por la primogenitura de Esaú. Esaú aceptó y le trajo el rechazo de Dios por despreciar su primogenitura por un plato de lentejas. Pasó el tiempo y fue así como se cumplió el designio antes anunciado por el Señor, de que el menor serviría al mayor. Isaac creía que le quedaba poco para morir y decidió entregar a su hijo mayor, Esaú, la bendición de la primogenitura. Importante aquí destacar que ya se le había anunciado a la mamá, a Rebeca, que en su seno, porque ella habló con el Señor, ¿cierto?, ante el sufrimiento del embarazo, porque estos dos gemelos venían peleando desde el vientre. Entonces, ante los dolores que recibía por las patadas, ¿cierto?, de estos bebés en el vientre, el Señor le dice que dentro de su vientre vienen dos naciones, vienen dos pueblos diferentes, pero el mayor servirá al menor. O sea, quería decir que el que iba a recibir la herencia o la herencia del pacto en este caso, ¿cierto?, sería el menor, sería Jacob. Por eso entonces la mamá también tiene una inclinación hacia Jacob. Se cree también que puede ser porque era hogareño y que Isaac, el padre, estaba inclinado más hacia Esaú, que era cazador, hábil cazador y que siempre estaba afuera, pero que traía rica comida para su papá, o sea, lo que cazaba, ¿no? Tamita. Bueno, hay muchas cosas interesantes. La verdad que yo siempre se me olvida esta parte de que las vidas de ellos son prácticamente contemporáneos. Abraham todavía no moría cuando ya nacieron los mellizos y es muy, muy interesante esto, ¿eh? Bueno, no sé si a ustedes, el resto de los que están aquí conectados, le parece que esta historia como que se enredó en detalles. Yo cuando leo de repente el Génesis me tengo esa sensación de que veníamos re bien hablando de cosas bien generales hasta el capítulo 11, pero ahora nos enredamos en detalles familiares de dimes que te diretes, pero en realidad Dios revela su propósito, ¿no es cierto? Y la forma en la que debemos tratarnos en medio de estas historias, ¿no? No sé si le parece más fácil a usted leer un libro de leyes o una novela, pero seguramente es más fácil leer una historia, ¿verdad?
Y es así como Dios ha revelado su carácter en medio, y se contrasta, ¿no? El carácter de Dios en medio de las fallas humanas o el andar humano, y cómo Dios va interviniendo y mostrando rasgos de su carácter en medio de la historia de las personas. Vamos a seguir aquí con el tema de Rebeca, porque bueno, quedamos acá en el asunto de que vendió su primogenitura a Esaú, pero viene un engaño peor, y no sé si Jazmín nos ayudaría a leer aquí. Sí, acá estoy. Rebeca se enteró de las intenciones de su esposo Isaac y urdió un plan para evitar que Esaú recibiera la bendición que Dios había prometido a Abraham y a su descendencia, porque ella había recibido de voz de Dios que su hijo menor Jacob era el depositario de tal bendición. Jacob, con la ayuda de su madre Rebeca, a su anciano padre Isaac, cuando éste estaba ciego, le dio comida preparada como él le había pedido para entregar la anhelada bendición de Dios. Creyendo que era su hijo mayor Esaú, bendijo a su hijo menor Jacob. Cuando Esaú se enteró de que perdió la bendición por medio del engaño de Jacob, lleno de rencor, amenazó con matar a su hermano. Amén. Bueno, entonces ahí vemos la reacción propia de Esaú al descubrir que había sido engañado y que, bueno, él había olvidado que él mismo había vendido su primogenitura por un plato de lentejas cuando tenía mucha hambre, cuando esto había pasado hacía un tiempo, ¿no? Lamentablemente, lamentable para él, ¿cierto? A los ojos de Dios esto hizo que Dios lo rechazara. No era bueno, porque la primogenitura en sí no era solamente ganar la herencia, porque en ese tiempo el que recibía la primogenitura, la bendición por ser primogénito, ¿cierto? Recibía mayor cantidad de bienes, pero en este caso no se trataba solamente de eso, había una promesa de Dios, de un pacto para el que fuera cabeza de familia, ¿cierto? Para el que recibiera la herencia del pacto. Y este hombre, que la vemos ahí tan enojadito, él rechazó la primogenitura, la vendió, la despreció, y dice el libro de Hebreos que lamentablemente él fue culpable de esto, y que el Señor lo rechazó por esto, Dios lo rechazó. Por lo tanto, pero él lo había anunciado, por eso le anunció Rebeca entonces en el vientre, cuando estaba embarazada ella, que el menor iba a servir al mayor. O sea, él por haber vendido su primogenitura pierde la bendición y el que la gana es Jacob. Ahora, Dios no necesitaba ayuda, que fue lo que vimos, ¿cierto? Porque se urdió todo un engaño, una trama de parte de Rebeca, y que Jacob estuvo de acuerdo. Él no le dijo en ningún momento, mamá, estás haciendo mal. No, él estuvo de acuerdo y se agregó a todo esto y engañó a su padre para ganar esta herencia, primogenitura y bendición, ¿cierto? Que venía de Abraham, que se le había entregado el pacto de parte de Dios, luego a Isaac, y luego viene entonces no para Esaú, sino para Jacob. Ajá. Y ya estamos casi llegando al capítulo 30, donde habíamos quedado, pero ahora estamos ya directamente en la historia de Jacob, el engañador, que es su nombre, ¿no? Lo que significa. Y de aquí en adelante vemos la historia de este tercer patriarca que finalmente da origen a las 12 tribus de Israel, que finalmente son el pueblo de Israel, porque a él se le cambia el nombre de Israel, se le pone Israel. Y aquí ya va tomando forma la nación de Israel, lo que nosotros conocemos como el pueblo, ¿no?, de Israel, la nación. Vamos a leer lo que está ahí en pantalla, Berito. Amén, aquí estoy. Este fue el motivo que hizo salir a Jacob de la casa de sus padres. Además, su padre Isaac lo envió a casa de su tío Labán a buscar esposa
porque quería evitar que Jacob se casara con mujeres cananeas, como lo había hecho su hermano Esaú. Jacob realizó un largo viaje hasta la casa de su tío Labán, en Padán Aram. En el camino Dios se aparece en sueños a Jacob y le muestra una escalera desde el cielo a la tierra, por donde suben y bajan ángeles. Por medio de este sueño, Dios renovó la promesa de la tierra prometida a Jacob, como ya lo había hecho con su padre y abuelo. Al despertar Jacob, maravillado con el sueño, llamó al lugar Betel, casa de Dios, y adoró al Señor lo mismo que hicieron su abuelo Abraham y su padre Isaac, cada vez que el Señor se revelaba a ellos, en Génesis 28, del 10 al 22. Buenísimo. Amén. Acá tenemos también otra sección de la historia. Se me había olvidado que la hermana Patti también estaba leyendo, así que si nos ayuda a leer ahí. Ok, ya. Jacob llegó a casa de su tío Labán, hermano de su madre Rebeca, y conoció a Raquel, hija de su tío. Ella anunció su llegada y Jacob fue bien recibido en esta casa. Jacob se enamoró de Raquel y la pidió por esposa. Ofreció 7 años de su trabajo como dote para poder casarse con ella. Su tío Labán aceptó el trato y con engaño lo casó con Lea, la hija mayor. Sin embargo, Jacob amaba a Raquel, no a Lea. Jacob aceptó trabajar otros 7 años más para poder desposarse con Raquel después de la semana nupcial con Lea. Ahora Jacob tenía 2 esposas, lo que trajo un sinfín de problemas familiares por causa de los celos, la amargura de Raquel por ser estéril y porque Lea podía tener hijos sin dificultad. Wow. Ahí vemos entonces al engañador Jacob ser engañado, ¿cierto? Por su tío Labán, y ha sido casado ya 2 veces. En 7 días ya tiene 2 esposas. Y ahora un sinfín, la promesa de una montonera de problemas. Tiene una sola suegra todavía. Bueno, tiene 2 esposas, pero hay 2 concubinas ahí en medio porque hay 2 siervas y termina teniendo 4 mujeres, un conflicto tremendo. Sí. Y acá tenemos a un hombre que obviamente está en una situación compleja por todo lo que pasa. De hecho es arrendado por una de sus esposas, por unas mandrágoras y todo un tema. Así que ahí vemos la dificultad de las relaciones un poquito fuera de lo que Dios también establece, pero también vemos la guía y la dirección de Dios y la promesa de Dios cumplida sobre su vida. Porque y esto yo creo que es lo que muy, muy, muy importante destacar, es que sea como sean estas personas, Dios se revela a ellos y ellos responden, ¿no? Y eso es lo único bueno que tienen, porque en el fondo ellos son personas llenas de errores y en el tiempo sí van mejorando, van supuestamente evitando ciertos errores, pero esto nos revela que lo que la Escritura dice es cierto, no es por obras, sino por gracia, que somos salvos y que somos aceptos delante de Dios, porque realmente por muy buenos o incluso malos que podamos ser, no terminamos de convencer a Dios. El justo por la fe vivirá, es un texto que nos revela que en realidad la justicia delante de Dios es más por la fe, por creer, por fe simplemente, que por hacer muchas obras, aunque no van desligadas, porque por fe se producen obras de justicia, ¿verdad? Vamos a leer el texto aquí, Catita. Ay, se me perdió el... Mutea. Ya estamos en la... Que no me salía la imagen. Ya dice, durante el tiempo que vivió con su tío Labán, Jacob trabajó arduamente y logró grandes beneficios económicos. Así como crecía lo económico, también crecieron los conflictos familiares. Sus 2 esposas le entregaron a sus siervas para tener hijos por medio de ellas. Jacob tuvo 2 hijos varones con cada una de ellas, más 6 hijos varones con Lea y una hija Dina. Finalmente Raquel, su amada esposa, pudo darle un hijo, al cual llamaron José. Hasta aquí Jacob tenía 11 hijos. Posterior a estos acontecimientos, Jacob salió de la casa de su tío Labán de regreso a su tierra y su familia en Canaán, por orden de Dios.
Muchas gracias, Catita. Interesante, aquí ya vamos cerrando entonces el capítulo, ¿verdad? Nos falta esta última, porque hemos llegado hasta acá en nuestra historia, así que si quieres saber el resto de la novela, bueno, lea la Biblia obviamente, y nos vemos en marzo, ¿no? Pero vamos a seguir con esta reflexión final. Tamita, ¿nos ayudaría? A lo largo de sus 20 años en Padán Aram, Jacob fue confiando cada vez más en Dios mediante el diligente y fiel servicio a Labán. Las bendiciones de Dios incluían una amorosa disciplina mediante prolongadas dificultades. Cuando los problemas aumentan, ¿quién es lo que más quiere Dios de usted? Si Dios lo llama a enfrentar el mal, ¿está dispuesto? ¿Puede confiar en Dios para reconocer su rol y hallar las palabras cuando Dios lo llame a actuar? ¿Qué ha aprendido de la vida de Jacob sobre cómo Dios le disciplina y controla sus circunstancias? Interesante, ¿no? Amén. Bueno, acá tenemos varias preguntas y la verdad es que, bueno, ya estamos sobre la hora, que siempre pensamos terminar a las 9, pero de todas maneras nos gustaría tener un tiempito para tener alguna pequeña reflexión de lo que hemos aprendido hasta este momento en Génesis, o simplemente poder comentar de lo que hemos visto hoy día como resumen en pequeños grupos de crecimiento, o sea, de crecimiento ahí son los viernes, pero vamos a apagar.